Este va a ser el último vídeo hablando de Star Wars, al menos durante un tiempo. En el futuro ya hablaré del episodio 9, que se estrena dentro de unos días, a ver qué tal. En fin, de momento hoy toca Han Solo. La película empieza 13 años antes del episodio 4, en Corellia, con Han Solo de joven robando coches. Bueno, lo típico. Pues igual que te juntas con uno y de ¿qué vamos a robar un coche? Pues vamos. Tras eso se reúne con su novia Kira y le cuenta que tras un intercambio con las mafias locales que ha ido mal, logra salir con vida y con un frasquito de Coaxium, que es un hipercombustible muy codiciado. Se supone que se lo tenía que dar a su jefa, la líder mafiosa Lady Proxima, un langostino gigante que habla, pero le hace a Kira esconderlo porque su plan es usarlo como soborno para poder salir del planeta y alejarse de todas estas movidas. Sin embargo, la gamba mafiosa quiere matarle, así que Han rompe una ventana que hace que Lady Proxima se engorile a saco, tanto que manda a sus acólitos a que los persigan por los muelles. A ver, es que era una ventana muy cara. Fuera bromas, ¿cómo un ser tan limitado que no puede ver la luz y vive sin poder moverse mucho en una poza tocutre puede convertirse en una líder criminal con tanto poder? Consiguen llegar a la estación de transporte, pero Moloch y los demás secuaces de Lady Proxima se ponen a mirar por todo el lugar. Si sabes que quieren pirarse en una nave, ¿no sería mejor simplemente esperar en las puertas de embarque? ¿O en los controles de seguridad? Bueno, ahora vamos con eso. Han y Kira llegan a uno de estos puestos de control y allí sobornan a una de las oficiales imperiales con el Coaxium. Pero justo después de que Han cruce la puerta, a Kira la pillan y se queda al otro lado. ¡No! ¡Vaya putada! Y claro, a Han no le queda más remedio que echar patas por el duty free y disfrazarse como el señor Barragán. Como es evidente que le van a coger de todas, opta por alistarse en las tropas del Imperio Galáctico como piloto. Y ahí conocemos el porqué de su apellido. ¿Han qué? ¿El apellido de tu familia? Yo no tengo familia, estoy solo. Ay, pobrecito. Han Solo. ¿En serio Han prefiere un apellido que le ha puesto un imperial random en un control que el de su familia? O cualquier otro, no me jodas. Pasan 3 años. Como Han Alone in the Dark es un loquísimo de la vida, ya le han expulsado de la academia, y ahora lo tienen como soldado de infantería. Durante una batalla en el planeta Mimban, descubre que un grupo de soldados imperiales son en realidad una banda de ladrones que han robado uniformes. Su líder es Tobias Beckett. ¡Es usted un farsante! ¡Este tipo es un farsante de UPA! Han les pide que lo lleven con él, que está hasta los huevos de luchar para el imperio. Sin embargo, siendo como es, en 3 años no ha tenido ninguna oportunidad para desertar. ¿En serio? Como su chantaje sale como el culo, los soldados imperiales lo tiran a un foso donde tienen atrapado a una bestia. Y esa bestia resulta ser nada más y nada menos que Chewbacca. Los soldados dicen que lleva 3 días sin comer. Vale, pero antes de eso, ¿qué le han dado de comer? ¿Chewie se ha comido a otros prisioneros? Qué turbio, ¿no? Canelones de mierda y carne humana ricos para toda la familia. Se pelean un ratito, pero Han consigue convencerle para unir sus fuerzas y escapar de allí. ¿Cómo lo hace? Pues hablando en idioma Wookiee. ¿Qué dice? ¿Cómo lo ha aprendido? Ni idea, no se sabe. Pero oye, este es el origen de una bonita amistad. Ambos consiguen derribar la columna y salir de allí sin que nadie los vea, a pesar de que antes estaba todo petado de soldados. Y al final Beckett, después de haberle abandonado a una muerte segura, decide recogerles a ambos para que se unan a su banda de delincuentes. ¿Y si se ha chivado y quiere detenerle? Pero no, ese es el inicio de otra amistad, pero no tan bonita. Le dicen que tienen un golpe preparado, y es robar de un tren un cargamento de Coaxium en el planeta Vandor. Y vale que la escena está muy guay, pero teniendo naves espaciales, ¿para qué mierda quieren un tren? En serio, el gasto en infraestructuras de vías y demás tiene que ser altísimo. Usad cargueros espaciales, joder. Y todo va bien hasta que empieza a salir la seguridad de los vagones. ¿Por qué surgen del final del tren? ¿Por qué no están protegiendo el cargamento más valioso? Para empeorar las cosas, llegan otros saqueadores que quieren hacerse con el botín. Vaya, qué casualidad. Son los esbirros de una tipa llamada Enfys Nest, y se lían a tiros con nuestros protagonistas. Como a Rio Durant le hieren de muerte, Han tiene que subirse a la nave a pilotarla. Me encanta cuando Rio dice esto. No mentías, chico. Eres un gran piloto. ¿Cómo lo sabe? Si no ha hecho una mierda todavía. Y después de eso Rio muere. Y después de eso Val, la novia de Beckett, viendo que no tiene escapatoria, decide inmolarse junto a la vía. ¡Allahu Akbar! ¿Valía la pena en serio?
yo tengo mis dudas. Además, los droides esos podrían haberla rodeado perfectamente y habérsela cargado muchísimo antes, pero se quedan quietos disparando. En fin, que la tía se sacrifica por nada, porque al final el golpe sale mal. Tras un breve forcejeo entre las naves de Enfys y la de los protas, la valiosa carga de Coaxium acaba reventando contra una montaña. ¡Anda la concha de tu madre! Lógicamente, Beckett está cabreadísimo, no solo por la muerte de su chica, que tampoco parece importarle demasiado, también porque aquel encargo era para saldar una deuda con el sindicato criminal Crimson Dawn, liderado por Dryen Voss. Vamos, que está en un lío de cojones. Llegan a su yate espacial, que casualmente también está en Vandor, no sé por qué, pero yo creo que es bastante sospechoso, pero bueno. Al entrar, ven que Dryden está dando una fiesta. ¿Pero qué cojones es esto? Pero lo más sorprendente es lo siguiente, una de las invitadas es Kira. Bueno, no es solo una invitada, sino que es la lugarteniente del malote este. Hostia, eso es mucha casualidad, la galaxia es un pañuelo, sin duda. Como han fallado, Dryden quiere matarlos, pero Han le ofrece un plan alternativo: robar el Coaxium sin refinar de las minas del corredor de Kessel y después ir muy rápido a Sabarin para procesarlo, porque si no explota todo. Y claro, todo esto lo harán evitando que se le relacione con el Crimson, como les pide Dryden, y por ello este personaje ordena a Kira que vaya con ellos y supervise la operación. Una tía con un tatuaje del Crimson en el brazo, que podría salir mal. Bueno, al final ese tatuaje no tiene ninguna relevancia en la trama. En fin, lo primero que necesitan es una nave muy rápida, y Kira conoce a alguien que tiene una, Lando Calrissian, quien también, por casualidad, está en el mismo planeta, o eso da a entender el montaje. Han cree poder ganarle la nave en una partida de Sabak, pero pierde ya que Lando hace unas trampas de la hostia. Aún así, Han es buenísimo jugando, ¿por qué? No se sabe. El Notas es muy bueno a las cartas con los idiomas y pilotando, simplemente porque es necesario para que avance la historia y ya, porque Han es así. A pesar de la derrota, Kira convence a Lando de que se una al plan y este acepta, que necesita pelas. Van a coger su nave, el Halcón Milenario, que es de las más rápidas de la galaxia, pero tiene una pequeña pega, y es que le han echado el cepo. Y otra pequeña pega es que Enfys Nest les ha colocado un rastreador y esperan hacerse con el Coaxium después. Si sobreviven, nos traerán el premio. Ya, pero ¿cómo saben que van a por el Coaxium? ¿Cómo se han enterado si ese plan solamente lo conocían los protagonistas y el mafioso? No tiene sentido. Y otra cosa que no tiene sentido son las continuas referencias robosexuales de la copiloto droide L3. Tendrás que volver a hacerme eso. Voy a partir los puntos de mira sexualmente. ¡Cuidadín, quieto! Eso ya es demasiado para mi cabeza. En fin, llegan a Kessel y se infiltran en las minas. Kira se hace pasar por una tía de la Federación de Comercio que ofrece a los mineros un par de esclavos fuertotes a cambio de especias. En un momento dado pega un puñetazo a Han y le da los dados famosos que le pertenecían. ¿Qué? ¿Por qué se los da ahora? ¿No podía habérselos devuelto mucho antes, en la nave, por ejemplo? A la droide L3 se le va la olla y empieza a liberar a sus hermanitos robots y a los esclavos, a gritar contra el electropatriarcado y se lía la de Dios. Gracias a la confusión del motín, Han Solo logra robar todos los contenedores de Coaxium sin refinar y llevarlos hasta el Halcón Milenario en una escena épica empujando una vagoneta. Sin embargo, durante el tiroteo, L3 acaba gravemente dañada. Lando va a salvarla, pero la rompe aún más, y le disparan en un hombro, así que Han tiene que ir a salvarles a los dos, pero como no puede, tiene que ir Chewie a rescatarles a los tres. ¿Qué cojones? Y por fin ya logran subirse todos a la nave, menos mal. ¿Ese era todo el ultra mega complicado golpe? A mí me parece mucho más suicida lo del tren, pero lo que me parece más suicida y estúpido es estar en un tiroteo de pie y sin usar ningún tipo de cobertura o parapeto. Saliendo de Kessel, se topan con un crucero imperial y cazas que les persiguen, por lo que Han, quien ahora pilota la nave, decide tomar una ruta súper jodida para quitárselos de encima. Salta dos veces, salta. Uno, salta poco. Ahí va. Yo creo que hemos debido de abrir algo, Bueno, tranquilo que no pasa nada. Uno, de rasante derecha rápida más, salta poco, para izquierda rápida más, para rasante derecha rápida menos de tierra, abrirse. Ahí va. Ha salido muy bien. La verdad no parece tan jodida, y la maniobra que usa Han usando el tren de aterrizaje tampoco parece nada del otro mundo. Los cazas enemigos estrellan porque son idiotas, básicamente. Tras cargarse a todos los cazas, el Halcón Milenario acaba en una zona de las regiones inexploradas conocida como las Fauces, un pozo gravitatorio en mitad del espacio donde habita esta criatura del Averno.
¡Liberad al Kraken! Su nombre es Abeloth, y si queréis conocer más sobre ella, expliqué un poco de su origen en los vídeos que hice sobre el universo expandido. Ya sé, tengo que continuarlos algún día y tal, pero no me da la vida. Se supone que es una criatura cautiva, pero ¿qué es exactamente lo que le retiene allí? Supongo que el pozo ese, pero ¿por qué no termina de ser tragada como ocurre después cuando le lanzan la cápsula de escape? El bicho cae a la mínima y se descompone en cuestión de segundos. ¿Y si es tan peligrosa, por qué sus carceleros no la arrojaron al pozo gravitacional mucho antes? O si está libre, ¿por qué no se va a otra parte? ¿Y qué respira? ¿De qué vive? El halcón también queda a merced del agujero negro ese. ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Pero con una gotita de coaxium logran activar la hipervelocidad y salir de allí cagando leches. ¿Y qué demonios son esas dos paredes de roca? Eso parece más las fauces que las propias fauces, pero no se sabe de dónde salen y por qué justo ahora se cierran. Escapan y llegan por fin al planeta de Savarin, el lugar donde tienen que refinar con urgencia el coaxium. Y parece que esa gente te lo hace gratis. ¡Qué majos! Mientras esperan que el coaxium se procese, son emboscados por Enfys y sus amigos, quienes les han rastreado hasta allí. Una duda, ¿en serio el rastreador ese no se ha despegado durante la parte del pozo gravitacional? ¡Qué buen imán debe de tener! Otra cosa que pasa es que Lando se va en el halcón y les abandona, pero Enfys dice que no quiere matarlos. Les cuenta que no son piratas ni nada malvado, sino que son la semilla de una rebelión que lucha contra el Imperio y el Crimson Dawn y su tiranía. Ya, pero antes en la peli dispararon a Rio y casi se cargan a Han, Chewie y Beckett. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Qué ha cambiado para que ahora pidan amistad? Lo cierto es que Han comienza a tener cierta simpatía con ellos, ya que su objetivo es liberar a Kira de Dryden Boss. Eso sí, Beckett no quiere saber nada del asunto y se pira, pero le pide que digan que ha muerto por ahí y ya. Después de recorrer un rato el desierto, llegan de nuevo al yate de Dryden para entregarle su querido coaxium. ¿No podría haber aparcado algo más cerca? En fin, da igual. Todo parece ir bien. Dryden parece encantado con la movida esa brillante, pero dice que es una imitación. Más falso que un euro con la cara de Popeye. Tras eso aparece Beckett y cuenta que se ha tenido que chivar porque la vida es la vida. ¿Tiene eso algo de sentido? Mirad dónde viven los refineros estos. ¿De dónde han sacado un recurso que parezca coaxium pero que sea falso? Pero ojo al girote, y es que Han Solo había previsto su traición. En cuanto Beckett se entera de que el coaxium es el verdadero y que en las cajas de la refinería no hay nada, dispara a los guardias de Dryden y se lo lleva junto a Chewie, dejando a Han, Dryden y Kira en la sala para que se maten entre ellos. ¿En serio Dryden no tiene más seguridad? Es cierto que envió soldados a por el coaxium a la refinería, pero ¿no se da cuenta de lo estúpido que es quedarse solo con 2 soldados de mierda? Y sobre todo, si Beckett tenía tanto miedo de vos porque aunque desertaras de su bando siempre te encontraba, ¿por qué no simplemente lo mata allí mismo? Si el villano hubiera sobrevivido a la encerrona, Beckett estaría en igual situación o en una mucho peor que cuando comenzó la película. Dejarle vivo no tiene ninguna lógica. ¿Y por qué no seguir en el bando de Han como durante toda la peli? Y si la traición de Beckett formaba parte del plan de Han, ¿cómo pudo prever que Beckett no le dispararía o ataría en alguna parte? Porque visto lo visto, ¿qué sentido tiene todo esto de decir que el coaxium es falso verdadero? No sirve para nada. ¿Cómo seguía el plan de Han entonces? Es absurda toda esta parte. Al final Kira, que durante esos 3 años se ha convertido en una karateca experta porque sí, se carga a su jefe y todo parece que puede acabar guay. Pero calma, que en estos 10 minutos finales de peli hay como 15 traiciones seguidas. Mientras Han Solo va por Beckett y el coaxium, Kira se queda en el yate de Dryden y empieza a hablar con alguien misterioso para informarle de todo, su superior al parecer. Atentos al girote porque ese es Darth Maul, que parecía que había muerto en el episodio 1, pero ya veis que sigue vivo el cabrón. Si eres feo, bajito y barbudo, mejor quédate en tu casa. Next. ¿Cómo pudo sobrevivir a ser partido por la mitad y caer al vacío? Creo que lo explicaban en las series o en los cómics o en los libros, yo que sé. Una cosa es segura, hay que poner barandillas. ¿Y por qué saca su sable de luz de forma random a través del holograma? Menudo flipao, ¿no? Es como sacarse la chorra. En fin, la chavala se hace la dueña del sindicato ese y parte para Dathomir, a saber para qué. Por su parte, Han logra alcanzar a Beckett. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Se ha metido coaxium por el culo y se ha teletransportado o qué cojones? No ha podido alcanzarle tan rápido, es físicamente imposible. Tras un breve intercambio de frases, Han dispara primero y se lo carga. Y después se da cuenta de que su querida Kira lo ha abandonado. Pero oye, al menos tiene el coaxium. Ah, espera, no, que se lo tiene que dar a la Enfys de los cojones. La película acaba con Han reencontrándose con Lando y desafiándole a una nueva ronda de cartas, en la cual Lando se apuesta el halcón milenario. Otra vez.
¿Por qué? No debería fiarse de Han, que perdió una nave contra él y luego no existía. Han logra ganar gracias a que al principio es capaz de robar la carta con la que Lando hacía trampas, y así es como consigue el mítico halcón. Tras eso se marcha con Chewie hacia Tatooine, porque antes Beckett le dijo que había un trabajito muy guay allí, supuestamente se refiere a Jabba el Hutt. Pero después de la traición, ¿en serio se fía de que esa información pueda ser cierta? Y se acabó la peli. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos. Pasad unas felices fiestas y recuerda que puedes regalar el libro oficial de Agujeros de Guión, que está disponible en Amazon y también en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.